Hola, muy buenos días para todos. Un gusto que nos acompañen hoy en un nuevo café inmobiliario. Les doy la bienvenida y les deseo unas felices Pascuas después de esta Semana Santa de descanso, donde algunos pudimos compartir con familia y todo lo necesario. Para hoy tenemos un tema que habíamos propuesto ya hace algunas semanas, eh, que se llama cómo recuperar el impulso de tu negocio. Y es que si caemos en cuenta, ya se cerró el primer trimestre del año y a veces pasa que uno cierra el año anterior, diciembre, se pone las metas, comienza el típico cuento de en enero de este año, sí me adelgazo y me meto al gimnasio y paga uno la suscripción anual y no vuelve. Entonces, el comienzo de esta semana es una excelente época para ver cómo va el año, cómo arrancó, cómo van esos propósitos, replanteárnoslo y, y recuperar ese impulso que a veces parece que se pierde muy rápido esas primeras semanas. Entonces, hoy quería conversarles sobre eso, sobre cómo medir de verdad en qué estamos. A veces se siente en la calle que las cosas están lentas, que las cosas están difíciles. Continuamente hay un bombardeo de noticias negativas eh, que si nosotros permitimos que nos entren en la mente, empieza a ver uno todo muy nublado. Entonces hoy quiero simplemente eh, darles este saludo, que conversemos entre todos y reconectarlos con esa motivación y ese optimismo de que las cosas van bien, sustentado con números y que tenemos oportunidades gigantes en lo que viene adelante. Entonces siéntanse libres, nos está acompañando bastante gente por Facebook, por YouTube. Voy a irlos saludando. Hola Carolina, hola Nicolás, hola Consuelo, hola Mariela. Bueno, en fin, todos quienes tengan preguntas, Miriam Luz, eh, por favor, o comentarios, siéntanse libres de ponerlos. Lo primero que les quería comentar el día de hoy es a veces que nos sentimos cansados. Bueno, recién llegado a vacaciones, a mí me pasa, no sé a ustedes, que de estas vacaciones yo llego más cansado de lo que me voy. Y es porque tengo dos hijas, una grande y una pequeña, y sobre todo la pequeña hace que uno esté 100% pendiente de ella todo el tiempo y llega uno más cansado, como que necesita uno vacaciones de las vacaciones. Y lo cierto en mi concepto de este primer trimestre es que estamos teniendo un buen año. Todavía no tengo cifras del cierre del trimestre, pero me comprometo a tenérselas para la otra semana. Quienes no son de RIMAX también siéntanse libre de contactarme al correo info@remax.co y con gusto les comparto cifras de cómo vamos en nuestra red en el negocio inmobiliario. Por lo general, las cifras de la Superintendencia Notarial de Registro las debo estar recibiendo a finales de este mes y principios del otro. Entonces, esas también con gusto se las comparto. Venimos de un alza de tasas en los créditos hipotecarios, algo que percibo yo personalmente ya va a comenzar a estabilizar e incluso a bajar. El dólar ha mostrado un comportamiento a la baja. Hoy amanecimos con un dólar en 4.560 y recordemos que el año pasado lo cerramos casi incluso encima de los 5.000. Entonces, el peso se convirtió en una de las tres monedas más revaluadas en lo que va de este año 2023. Y esto, pues sin duda, llevará a un freno en la inflación, lo que sin duda llevará ya a la baja de las tasas de los créditos y nos traerá un muy buen beneficio para el año, para el segundo semestre de este año. Lo que les quiero decir con esto es que este trimestre que viene
continúa siendo un trimestre de siembra, donde estimo que ya ciertos grupos de inmuebles que sí venían con una ralentización, estilo inmuebles con valores superiores a los 1.000 millones, y esto ahondados por el tema de los créditos, ya van a comenzar a ver movimiento en los próximos meses. Entonces esperemos que esta sea la realidad, y lo que creo que podemos hacer es una siembra para prepararnos para esta cosecha que podemos llamarlo así, que venga en los próximos meses. ¿Qué es lo cierto que venimos notando? Y a veces pareciera que es muy repetitivo lo que uno habla en estos cafés o en los entrenamientos, y es esa percepción que tenemos del negocio inmobiliario como agentes inmobiliarios. Cuesta mucho lograr entender que el negocio inmobiliario es un negocio de personas, no de ladrillos, y que por ser un negocio de personas, lo que prima en él son las relaciones que vamos generando y vamos construyendo a medida que creamos nuestra base de datos. Lo que yo más veo en los agentes inmobiliarios, no solo de la red de RE/MAX, sino en nuestro grupo Wikimobiliarios, donde nos estamos viendo en vivo en este momento, y también en otros grupos a los que pertenezco, como de la Cámara de Comercio, algunas agremiaciones, etcétera, es esa falta de atención de los agentes en priorizar el crecimiento de su base de datos todas las semanas, en priorizar la construcción de relaciones con esa base de datos, en darle importancia a que la construcción de esa base de datos se haga en un mercado donde la gente pueda asesorar verdaderamente y agregar valor a quien vende o compra un inmueble. Entonces, les quiero poner unas tareas, porque la tarea de hoy es cómo recuperamos ese impulso. Y antes de analizar si de verdad el impulso se ha perdido, porque muchas veces ese impulso se siente perdido, pero es a raíz de tanta noticia negativa que se ve en medios, a veces en redes sociales. Leí ahorita que las carreteras están terribles, de tráfico, de huecos, que otra vez algo de violencia, y yo creo que es algo exagerado. Si las carreteras están terribles es porque la gente está viajando mucho, los aeropuertos llenos, entonces sin duda la economía se sigue moviendo, y las oportunidades están ahí. Esta base de datos, para ver entonces cómo estamos de verdad llevando nuestro negocio, yo los invitaría a analizar en su CRM, que espero que hoy por hoy todos cuenten con un CRM. Quien no sabe qué es un CRM, CRM viene de las siglas en inglés Customer Relationship Management, lo que traduce administrador de relaciones con sus clientes. Entonces, para el agente inmobiliario, los clientes son su base de datos. Nosotros debemos estar construyendo la base de datos, ser conscientes de que cualquier persona en nuestra base de datos es un potencial vendedor o comprador de inmuebles. Por estadística, que ya la llevamos trabajando hace mucho, se podría llegar a decir que entre el 5 y 6% de las personas que están en sus bases de datos van a comprar, alquilar o vender un inmueble en el año. Entonces, cuando uno calcula y si miran en su CRM cuántos contactos tienen, podrían decir que el 5%, por ejemplo, yo veía ahorita y quizás les comparta pantalla, en mi CRM de RE/MAX tengo 4,000 contactos, lo que quiere decir que
hay un potencial de 200 negocios aproximados en mi base de datos. Ahora, que los hagan conmigo es otro cuento y ahorita podemos hablar un poco de eso, de cómo hacer que la probabilidad de que mi base de datos me contrate para la venta, compra o alquiler de un inmueble sea más alta cada vez. Entonces, el paso número 1 es medir nuestra base de datos y midamos cómo estaba nuestra base de datos el día 1 de enero y cómo estaba nuestra base de datos el día 1 de abril o 31 de marzo, para ver verdaderamente cuánto me dediqué a crecer esta base de datos. Si yo crezco mi base de datos X número y yo sé que el 5% es estadístico que va a comprar o vender un inmueble y de ese 5%, X porcentaje lo va a hacer conmigo, puedo ver si verdaderamente fui rentable en esa labor de prospección. Y miren que esa labor de prospección no depende de la situación del país, no depende de la política, no depende de cómo está el dólar, no depende de nada. Depende de qué tanto trabajé yo y depende únicamente de mí mismo, de qué actividades hice y cuántos resultados tuve en crecer mi base de datos. Empecé el año con 1,248 contactos en mi base de datos. Y después de este trimestre logré tener 1,852. Ok, crecí 604 en un trimestre, que si lo divido por 3 meses, estamos hablando de alrededor de 200 personas por mes, que si lo divido por semana, estamos hablando de 50, eso sería un número bastante razonable. Les recuerdo, poner un contacto en la base de datos no implica llamarlo, no implica haber hablado, no implica nada. Implica conseguirme un nombre, un teléfono y o un correo electrónico, ojalá las dos, ¿vale? Entonces, esa es una primera invitación que les quiero ver para ver dónde fue que perdimos verdaderamente el impulso, quienes lo hayan perdido y quienes quieran darle aún más impulso, pues ver cómo retarnos, cómo crecemos aún más esos números, ¿vale? Después comienza la parte de CRM verdadera. Es común, hace rato antes, en el pasado yo hablaba mucho más con los agentes de RE/MAX y fuera de RE/MAX y siempre el comentario era de quién es la base de datos, quién es el propietario, es RE/MAX, soy yo, es que no lo subo al sistema porque me roban mis datos. Y lo cierto que yo veo es que la gente tiene ahí es simplemente una agenda telefónica, donde no están administrando las relaciones. Todo CRM, y de aquí la importancia de los CRMs, cuenta con una opción de tomar notas en el tiempo, de agregar notas de lo que voy viviendo con mi contacto. Entonces, les pongo un ejemplo, estuve de viaje ahora en Semana Santa con mi cuñado es mi contacto, en mi CRM debo tomar nota de, oiga, estuvimos de viaje, pasamos muy rico, hicimos esto, los niños tal cosa, pasó esto, de tal forma que la próxima vez que yo tengo contacto con esta persona, estoy poniendo un ejemplo, le pueda mencionar cosas del pasado y como que la relación se va construyendo mucho más, ¿vale? Si hablo con Andrés Valero, con quien hablé antes de viajar, le puedo comentar, bueno, ¿y cómo le fue en Villa de Leyva? Sé que llegó y después iba por una finca, ¿cómo le fue en el paseo? ¿Le llovió? ¿No le llovió? Y se genera una mucho mejor relación. Las relaciones no es simplemente tener un teléfono, las relaciones se construyen. Por lo tanto, el dueño de esa base de datos en un CRM es simplemente la persona que construye la relación. Es imposible reemplazar el café que me tomo con ustedes cada mes
en este evento, no lo podemos estar reemplazando simplemente porque alguien tenga el contacto de ustedes y no tiene el mismo impacto que tengo yo el hacer este evento o el café que me tomo personalmente o bueno, todos ustedes saben todo lo que me gusta hablar sobre temas inmobiliarios, entonces eso no tiene forma de reemplazarse. Segundo paso, segunda tarea, entonces primera tarea fue medir cuántos prospectos crecí en el trimestre, dividirlo por meses, dividirlo por semanas, para ver qué medidas puedo tomar para garantizar crecer un número esperado, pueden hablarlo con sus brokers, de prospectos a la semana, al mes y al trimestre que me permitan garantizar un volumen de transacciones. Segundo paso, crear el hábito de utilizar mucho más el CRM en la toma de notas de las relaciones que voy viviendo con mi base de datos. A medida que lo hago, mis relaciones van a mejorar muchísimo más y con seguridad esa probabilidad de que ese 5% de las personas que van a comprar, vender o alquilar de mi base de datos me contraten para ser yo quien los asesore y les dé el servicio en la compra o venta o alquiler de su inmueble, va a aumentar esa probabilidad a medida que la relación se profundiza. Tercer paso, revisar el volumen de comunicaciones que estoy teniendo con mi base de datos. Es común cuando uno mira los CRMs de los agentes, que algunos los manejan en Excel, otros los manejan, me dicen que por WhatsApp. Lo que les digo es cuenten con un CRM, por más básico, hay algunos gratuitos. Quienes estén en RE/MAX, pues tenemos nuestra plataforma Ailis diseñada especialmente como CRM inmobiliario y que va mezclado con el MLS. Entonces, aprovechen la herramienta a fondo. Y entonces el tercer paso es medir cuántas comunicaciones estoy teniendo con mi base de datos. Hablando yo hace muchos años, recuerdo con un coach que quiero mucho y que le debo gran aprendizaje, lo puedo considerar uno de mis mentores en el tema inmobiliario. Yo le decía, me pasa y le pasa a mis agentes y me da rabia que me llama un primo y me dice que compró apartamento, que por favor se lo vaya a conocer y le cuente qué tal negocio hizo. Y eso me da rabia porque ¿por qué no me llamó antes de comprarlo? Y no me tuvo en cuenta. Y lo que me decía este mentor, este coach, es que tú debes entrenar y educar a tu base de datos. ¿Y eso cómo se hace? Repitiéndole constantemente que tú te estás en el negocio inmobiliario y que tú te especializas en X mercado y que tú eres la persona adecuada que lo puede ayudar a asesorarlo y servirlo para la venta, compra o alquiler de su inmueble, para que él lo tenga presente el día que decida o el día que sienta que tiene que vender o alquilar y cuál es la ventaja de contratar a alguien. En nuestro mercado en Colombia tenemos una ventaja súper interesante, súper grande en mi concepto personal y es el desconocimiento que tiene el público de las ventajas de contratar a un agente inmobiliario. Y es esa costumbre de comparar peras con manzanas, digo yo, y es que ellos creen que van a vender al mismo precio y en el mismo tiempo de lo que va a hacer alguien que verdaderamente es profesional y se especializa en un mercado que por simple probabilidad va a lograr mejores precios, va a lograr menores tiempos y simplemente el hecho de comunicarles cómo se cumple esa probabilidad nos da una ventaja impresionante para lograr que nos tengan siempre en cuenta a la hora de representarlos. Entonces, la tercera tarea es planear para este trimestre las comunicaciones que vamos a tener por diferentes vías, ya sea telefónica, ya sea notas a mano que se pueden enviar, ya sea mensajes de WhatsApp, que son muy de moda, mensajes por redes sociales,
correos electrónicos, videos que les puedo enviar, cualquier contenido, cualquier material que demuestre mi profesionalismo y mi carácter ante las personas que hacen parte de mi base de datos, va a ayudar a educar y a entrenar, como decía mi mentor, a la base de datos y a que me tenga presente en el momento que tenga que tomar una decisión inmobiliaria o de sus espacios físicos. Entonces, el tercer paso para tomar ese impulso es tener comunicación. Vamos recogiendo aquí. Primer paso, medir mis prospectos del 1 de enero, medir mis prospectos del 31 de marzo, medir cuánto crecí, tanto mensual como semanal, ponerme una meta para este trimestre, semanal, mensual, trimestral. Segundo paso, generar el hábito de tomar notas dentro de mi CRM para incrementar mis relaciones y construir mejores relaciones con mi base de datos. Tercer paso, garantizar comunicaciones con cierta consistencia por diferentes medios con toda mi base de datos para educarla y entrenarla y que me tengan siempre presente como su representante inmobiliario en cualquier negocio que requiera. Ya con esto, cuando llegamos a una entrevista de captación, la cual también vale la pena repasarla y replantearla, miramos nuestro volumen de entrevistas del trimestre versus, a mí me gusta hacer dos mediciones, ¿no? ¿Cuántas entrevistas agendé? ¿Cuántas entrevistas se cumplieron? ¿Y cuántas entrevistas tuvieron el final feliz, que es que me contrataran como su representante exclusivo, ojalá, y al precio adecuado y con todo el marketing adecuado para la venta, para la representación en venta, compra o alquiler de un inmueble? Entonces, con esto yo ya puedo repasar si es que puedo mejorar en las entrevistas, si mi porcentaje fue bajo, puedo mejorar en las invitaciones, si la atención no la cumplían tanto, si me incumplieron mucho las citas, a ver qué puede estar pasando. Y para todo esto, pues los invito a apoyarse con los brokers de sus oficinas y con la Universidad RIMAX Colombia para ver qué temas podemos profundizar para que mejoren esos indicadores. Como digo yo, ya a partir de ahí el tema se vuelve sencillo porque es cumplir nuestra promesa de valor y es mantener una comunicación con quien ya me contrató, de comentarle qué está pasando con su búsqueda o su inmueble, de ejecutar un plan de marketing y el mercado hablará por nosotros. Creo que esa parte ya es cuestión de mantener ese foco en el mercado seleccionado, mantener una calidad de servicio alta y mantener esa sinergia que entre todos nosotros como agentes inmobiliarios podemos hacer para mantener la motivación y el fuego y el nivel de productividad bien alto. Yo estuve viendo comisiones de la semana pasada y siempre se ven unas muy interesantes. Como les digo, no tengo cifras exactas todavía del cierre del trimestre, pronto se las publico. Quienes no son de RIMAX, con gusto se las compartimos. No es sino que nos escriban. Y bueno, quiero antes de ir cerrando y estar aquí atento a las preguntas, compartirles un video de los que hacemos mensualmente para nuestra red. Entonces, regálenos 10 segunditos para ponerles este video. Bueno, muy lindo video. Muchas gracias ahí a la producción.
No sé si tengan preguntas o comentarios. Siempre estamos aquí con gusto a colaborarles, no solo a los agentes RIMAX, a cualquier agente, cualquier persona que pertenezca al grupo Wiki Inmobiliarios en Facebook y cualquier persona que sueñe como nosotros con revolucionar la industria inmobiliaria y que crea que este negocio se puede hacer de forma profesional sin tener que esperar una ley y sin tener que esperar que existan herramientas que lo hagan por nosotros. Creo que todos podemos. ¿Dónde encontramos el video, por favor? Marcela, el video para quienes estamos en RIMAX y sé que tú estás, lo encuentras en la plataforma Soy RIMAX, donde de hecho lo puedes hasta personalizar con tu tarjeta al final y para que lo compartas precisamente con tu base de datos. Mañana les recuerdo a quienes son de RIMAX, tendremos nuestro evento de Tech Tuesday, donde hablaremos precisamente en congruencia con esto que hemos hablado hoy de CRM y cómo llegarle a nuestra base de datos permanentemente desde la plataforma iList. Entonces, gracias por la pregunta, Marcela. Quienes no hacen parte de RIMAX y están interesados en conocer aún más sobre los CRMs, también con gusto nos pueden escribir a info@remax.co, les compartimos información, les podemos compartir algunos tips de CRMs para agentes independientes con gusto. Y bueno, si no hay más preguntas que no veo o comentarios, la invitación es a que tomen impulso. Viene un panorama positivo, macroindicadores apuntando bien, digamos, inflación a la baja, dólar a la baja, lo que seguro hará que las tasas de interés bajen, desempleo manteniéndose, vamos a esperar el PIB, a ver cómo cierra el primer trimestre, pero siento que es un PIB positivo, no muy alto, pero siento que hay un PIB positivo y todas las cifras positivas. Invitación a que se revisen las cifras personales, sobre todo más que las cifras externas. ¿Cuántos prospectos estoy generando por semana, por mes, por trimestre? ¿Cómo los estoy contactando? ¿Cómo estoy manejando mis relaciones? ¿Cuántas entrevistas estoy agendando? ¿Cuántas me cumplen? ¿Cuántas se convierten en contrato? Entonces, nada, les deseo un excelente segundo trimestre del año y que continúe la siembra para que el segundo semestre además venga con toda la fuerza que espero, estoy visualizando. Les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo café. Y a quienes son de RIMAX los espero mañana en nuestro Tech Tuesday.